La Fiscalía allana propiedades en 6 sectores de Quito y Rumiñahui y retuvo a 2 personas en una investigación por tráfico de influencias en el concurso de jueces de la Corte de Justicia. Pese a que los caudales de las 3 centrales hidroeléctricas de Paute llegaron a los niveles mínimos de operación, dejaron de generar energía desde las 11 de hoy para que aumente el caudal en el embalse. En máximo 44 días se conocerá la sentencia en contra del excontralor Carlos Pollitt, luego de que un jurado lo halló culpable en las 6 acusaciones en su contra. Abogados ecuatorianos no se explican cuál fue la estrategia de su defensa. En un nuevo operativo antinarcóticos bautizado Venecia, fueron detenidos 7 sospechosos que, según la policía, están vinculados al cártel de Sinaloa. En la Asamblea toma fuerza la intención de que una comisión ocasional multipartidista se encargue de tramitar las leyes para aplicar el sí de la consulta. Decenas de padres de familia buscan los mejores precios para comprar los útiles escolares y uniformes a sus hijos cuando faltan 5 días para el inicio de clases en la región costa. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Televistazo. En Quito hubo allanamientos por el caso Pantalla durante la madrugada. Gaby. Sí, Estefi, amigos, bienvenidos. La Fiscalía investiga tráfico de influencias durante el fallido concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia en 2023. Paul Romero con el informe. Ahora llega el caso Pantalla. Así lo denomina la Fiscalía y lo abrió como parte de las investigaciones sobre los casos Metástasis y Purga que destaparon la trama de corrupción en el sistema judicial. Esta madrugada la Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en 6 sectores: Tumbaco, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui, Calderón y Ciudadela Ibarra. 2 personas fueron retenidas. Los agentes confiscaron teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentos. Esta tercera investigación por tráfico de influencias concierne al fallido concurso para designar a nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en 2023. Este proceso, que fue polémico, fue impulsado por el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el ex vocal Javier Muñoz, los 2 procesados y detenidos. En enero pasado, el nuevo Consejo de la Judicatura, presidido por Álvaro Román, declaró nulo el concurso público de oposición y méritos para la selección de los jueces por las denuncias de irregularidades durante el proceso. Según los vocales de la Judicatura, ex colaboradores de Terán desencriptaron la información del banco de preguntas para favorecer a los candidatos afines. Los 2 retenidos durante los allanamientos de este miércoles están vinculados con la administración de Terán en la Judicatura, pero sus identidades no han sido reveladas. Pollitt, la caída de un corrupto. La defensa de Carlos Pollitt apelará tras ser declarado culpable de lavado de activos por un jurado de Estados Unidos y además buscará su liberación con una fianza hasta que se formalice la sentencia. Diego Puente con los detalles. La defensa del excontralor Carlos Pollitt apelará a la decisión de un jurado del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, que lo declaró culpable de 6 delitos, el lavado de activos, entre ellos provenientes de sobornos. Desde ayer, Pollitt está en el Centro de Detención Federal, cerca de la Corte. Ahí permanecerá hasta la lectura de la sentencia a cargo de la jueza Kathleen Williams, que puede tardar legalmente hasta 45 días. Pese al pedido de la defensa de dejarlo en libertad, el fiscal Alexander Ramer dio 3 razones para llevarlo a prisión: que Pollitt, que también tiene nacionalidad estadounidense, escapó de Ecuador antes de un proceso penal en 2017, que tiene una posición económica acomodada que facilitaría su fuga y que existe dinero que no se ha logrado rastrear. Por ejemplo, los $6 millones que un representante de Odebrecht le entregó en efectivo. Su defensa anunció que buscará pagar una fianza para que deje la prisión antes de la lectura de la sentencia. Pollitt se enfrenta a una condena que en el peor de los casos puede llegar a 100 años. Abogados ecuatorianos que han litigado en Estados Unidos se dicen sorprendidos por la forma como se defendió Pollitt. Primero se declaró inocente, invalidando así la posibilidad de negociar con la Fiscalía cargos más leves.
nunca pidió un plea agreement, es decir, entregar información a las autoridades que permita, entre otros, identificar a cabecillas de la organización delictiva. Esto podía reducir su tiempo en prisión. Pollitt en el juicio se acogió al derecho al silencio y no rebatió las acusaciones de los testigos y de la fiscalía. La justicia en Estados Unidos solo otorga beneficios cuando hay acuerdos con la fiscalía. Apagones. ¿Cómo salir del túnel? Las planificaciones de cortes son cuestionadas por ciudadanos que aseguran que deberían ser mejor distribuidas. Carla Delgado sigue el tema. El país cumple 12 días con problemas de apagones y la crisis energética está lejos de acabar. Aunque desde este lunes se redujeron los recortes entre 2 y 3 horas a escala nacional, las planificaciones de racionamientos del servicio generan cuestionamientos de la ciudadanía porque varían de forma diaria y no les permite planificar. En Quito hasta ayer los cortes se dividieron en 2 tiempos. Uno de ellos ocurrió a la madrugada, dando facilidades a los comercios y oficinas para producir durante la mañana. Este miércoles, en cambio, los racionamientos son continuos de 6 horas. En algunos sectores la luz se fue a las 6 de la mañana y retornó al mediodía. Conocer periódicamente y con tiempo los cortes para poder programar. En nuestro caso, la producción es en el momento. La industria sé que también está en las mismas y no entendemos realmente el sentido del por qué no pueden dar un panorama un poquito más certero en el mediano y corto plazo. En Guayaquil, las suspensiones del servicio se mantuvieron en 2 franjas, según la publicación de la Corporación Nacional de Electricidad. En algunas zonas fue desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada y continuó desde las 10 hasta las 12 del mediodía. Siempre cambian los horarios y uno se informa más o menos tipo 9, 10 de la noche lo que sale en CENEL los horarios. En Cuenca, al igual que en Guayas, los cortes de este miércoles son en 2 tiempos y la mayoría ocurrieron durante la madrugada. En el resto del país, la reducción de apagones pasó de 8 a 6 horas. A pesar de que las lluvias han permitido que los embalses Amalusa y Sopladora alcancen su nivel mínimo para operar al 100%, las 3 hidroeléctricas de Azuay fueron apagadas desde las 11 de la mañana de este miércoles para que el caudal siga aumentando. Mazar es la única que aún necesita 2 metros más de agua. Diego Cuenca con el informe. En Azuay hay lluvias dispersas desde el fin de semana, pero no ha sido suficiente para que aumente al nivel óptimo de los embalses de las 3 hidroeléctricas. Ese miércoles, el caudal de Mazar, que es la más importante, está en 2.113 metros sobre el nivel del mar. Le falta 2 metros para llegar a los 2.115, el nivel mínimo para que sus operaciones se mantengan al 100%. A pesar de la escasez de agua, desde las 2 de la madrugada esa central volvió a funcionar con las 2 turbinas, que generan 170 megavatios. Es decir, su operación se normalizó, pero a las 3 de la madrugada, por disposición del SENACE, nuevamente apagó una turbina y desde las 11 de la mañana dejó de generar energía por completo. En el caso del embalse Amalusa, que alimenta a la hidroeléctrica Paute Molino, su cota está en 1980. Ya superó el nivel mínimo de 1975 metros sobre el nivel del mar. A pesar de esto, desde las 11 de la mañana, esa central también dejó de operar. Mientras el caudal de la central Sopladora, la cota actual es de 1.315 metros sobre el nivel del mar. También superó la mínima, que es de 1.312. Pero también dejó de operar desde las 11 de la mañana. El cese de operaciones busca que el nivel del agua se recupere más rápido. Con estos cambios, la central Mina San Francisco, que se ubica entre la provincia de El Oro y Azuay, está cubriendo la generación eléctrica de este miércoles, con solo 95 megavatios por hora para el sur del país. Construye y el Partido Social Cristiano en conjunto presentaron un pedido de juicio político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por incumplimiento de funciones ante la crisis eléctrica. La solicitud la firman Ana Galarza, Jaime Guevara y Vicente Tayano e incluyó 40 respaldos y deberá ser calificada por el CAL. Si cumple los requisitos, pasa a la Comisión de Fiscalización.
podría ser tratado por el próximo año, pues hay 7 juicios políticos que deberán tramitarse antes. Y en pantalla tiene ahora el código QR para que mediante su teléfono celular pueda ingresar a ecuavisa.com, conocer los horarios de los cortes de energía en todas las provincias y en algunos cantones los racionamientos comienzan desde la medianoche. En nuestra página web también encontrarán noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador y las últimas decisiones del gobierno y el funcionamiento de varios servicios. 1 millón de personas salieron a las calles en Argentina en defensa de los presupuestos de las universidades públicas. Es la manifestación más grande que ha enfrentado el presidente Javier Milei, quien con su política económica de austeridad ha anunciado recortes en esas instituciones. La comunidad educativa, junto a los principales sindicatos y decenas de organizaciones sociales, se tomaron las calles de Buenos Aires. Una movilización multitudinaria que colmó el Congreso y la Plaza de Mayo, desbordando las calles, con una presencia estimada de 800.000 personas en la capital y un total de 1 millón en todo el país. Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata son otras ciudades en las que el respaldo al llamado del Frente Sindical de Universidades fue masivo. El gremio representa a 2 millones de estudiantes y docentes y congrega a las autoridades de 70 universidades nacionales y provinciales. Estuvieron también el ex candidato a la presidencia, el opositor Sergio Massa y dirigentes del kirchnerismo. Gritaron contra el gobierno y en defensa del sistema universitario y científico público, pues las transferencias a esos centros cayeron 34% durante el primer trimestre y no habrá más recursos pese a la inflación. Los gremios acusan al presidente Javier Milei de querer cerrar universidades. El gobierno, en cambio, dice que eso no está en su agenda y defiende más bien la necesidad de auditar al sistema universitario en virtud de las políticas de ajuste. Una banda alquilaba casas en Guayaquil y Machala para guardar cocaína y luego enviarla a Europa. Hay 7 capturados y los detalles los tenemos al volver. El presidente de la Asamblea espera que una comisión multipartidista trate las reformas derivadas de la consulta popular. Las otras bancadas no descartan esa posibilidad. Patricio Díaz con la información. 5 días después de que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados de la consulta popular, la Asamblea recibirá del Ejecutivo los proyectos de ley para cumplir con la decisión ciudadana en 5 preguntas. El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, dijo esta mañana que el tratamiento de esas reformas tiene 3 opciones: ir a varias comisiones, ser tratadas en una sola mesa legislativa permanente o crear una comisión ocasional multipartidista que tramite lo que corresponde a la consulta. A mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista la influencia en mayoría de ningún partido político per se. Las organizaciones políticas analizan esa posibilidad. El correísmo no tiene reparos. Me parece que como responsabilidad institucional no estaría mal, pero tiene que venir de la mano además con madurez política. En Construye son más cautos. Su primera impresión es que las comisiones ya existentes tramiten las reformas. Tenemos 16 comisiones permanentes aquí en la Asamblea Nacional y cada uno tiene una especialidad. El presidente de la Asamblea además no descarta que los legisladores puedan incorporar otros temas en el marco de las leyes que vengan por la consulta. Por ejemplo, las reformas al COIP, que quedaron pendientes. Si mañana se incorpora algo en donde no hay un consenso de mayoría, esa votación se tiene que manejar absolutamente independiente en la mecánica. Porque eso podría quedar afuera, lo otro no. Sería incumplimiento de funciones. Kronfle reconoce que si la Asamblea no obtiene los votos para aprobar estas normas, que provienen de la decisión popular, puede caer en un incumplimiento que implique incluso la destitución. Él velará, dice, porque eso no pase. 7 personas vinculadas al cártel de Sinaloa fueron capturadas esta madrugada. Alquilaban casas y carros para almacenar y trasladar cocaína con destino a Europa.
Esta foto encontrada en junio de 2013 en el celular del narco y ex capitán del ejército ecuatoriano Telmo Castro, quien fue asesinado en 2014, muestra a la izquierda a José Aguilar, considerado por el Estado como objetivo de alto nivel. La policía analizó la imagen y esta madrugada lo capturó por delincuencia organizada como cabecilla de una banda de tráfico internacional de drogas. El modo de operar que tenían para sacar la droga era el de gancho ciego. Ingresaban la droga en bultos y posterior contaminaban varios de los contenedores. Aguilar fue uno de los 7 capturados en los 11 allanamientos de este miércoles en Carchi, Pichincha, Guayas y Loja. Uno de los detenidos es extranjero. De origen dominicano, el cual era el encargado de buscar los inmuebles, arrendarlos y era el encargado de vigilar la seguridad de los traslados de la droga. Tenían coordinadores logísticos ecuatorianos que se encargaban de adecuar los vehículos, los doble fondos de los vehículos, de transportar la droga. La investigación duró 2 años. A esta organización se le atribuye el envío de 1,5 toneladas de cocaína desde Guayaquil y Machala. Cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, que se celebra en el país con ofertas e intercambios de ejemplares. Estefanía Arias con el tema. En cada uno de estos pasillos hay un cuento que leer o una historia que contar. Cualquiera de las dos son válidas. Por eso, por el Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, en honor al fallecimiento de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, las librerías del país han alistado ofertas y actividades para impulsar la lectura. Mr. Books instaló en sus locales a escala nacional un stand con 600 textos de distintos géneros, con el 20% de descuento. También, solo por este 23 de abril, celebran la leyenda de San Jordi, que narra el valeroso acto del caballero que salvó a una princesa de un dragón. Algo similar realiza Librimundi. La promoción del 20% es solo este martes. En la librería española, la oferta es del 10% en los ejemplares en español y 15% en los inglés. En La Madriguera, en el norte de Guayaquil, la promoción será durante toda la semana, el 10% en mercadería seleccionada, y el sábado 27 habrá un intercambio de libros de 13 horas a 14 horas. En Quito, en Conde Mosca, también mantendrá hasta el domingo 28 el 40% de descuento en sus 2 locales, porque un libro siempre será el mejor compañero del lector. Polit, la caída de un corrupto. Que Carlos Polit fuera declarado culpable en Estados Unidos podría tener repercusiones en Ecuador. En los testimonios hubo nuevos exfuncionarios del correísmo involucrados, como el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, los exsecretarios Alexis Mera y Pedro Solines y el exministro José Serrano. Luisa María Heredia con ese informe. Las declaraciones que rindieron los testigos del Departamento de Justicia estadounidense como José Concenciao Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador en el juicio al ex contralor Carlos Polit, ha relacionado a más funcionarios del correísmo con el cobro de sobornos. Está el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien Santos aseguró haberle entregado entre 17 y 18 millones de dólares en coimas, más de lo que le dio al ex contralor. Hoy declarado culpable de los 6 cargos que se le imputaban por lavado de activos, pues Polit recibió solo 12 millones. Glass actualmente está en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Allí cumple prisión preventiva por peculado, dentro del caso Reconstrucción de Manabí, y paga una condena acumulada precisamente por los casos Odebrecht y sobornos. Gerardo de Sousa, quien estuvo a cargo de la administración financiera de Odebrecht en Ecuador, también dio su versión y mencionó a Pamela Martínez, que fue asistente del expresidente Rafael Correa. Dijo haberle entregado sobres con dinero que sirvieron para financiar ilegalmente las campañas
campañas electorales de Alianza País, el primer partido político de Correa. Martínez fue sentenciada por el caso Sobornos, acusada de ser quien llevaba la contabilidad de los sobornos. Como cooperó con la fiscalía, recibió una sentencia reducida y hoy está libre. Correa, que también fue condenado a 8 años de cárcel por cohecho, está asilado en Bélgica. De Sousa también confesó haber hecho transferencias a Alexis Mera, cuyo sobrenombre era Miranda. En el caso del exsecretario jurídico del correísmo, las coimas sumaron 4.8 millones de dólares. Mera también fue sentenciado por el caso Sobornos, pero en enero de 2023 salió de la cárcel porque obtuvo la prelibertad. Diego Sánchez, ex ejecutivo de Seguro Sucre, que es otra compañía de la que Pollitt recibió sobornos, fue otro de los testigos. En su declaración reveló que su primer acercamiento con los agentes del Departamento de Seguridad Nacional fue gracias a José Serrano, exministro del Interior de Correa, a quien también le pagó coimas. No precisó cuánto. Serrano es investigado por difundir información reservada desde inicios de año. Actualmente vive en Miami. Y finalmente Sánchez nombró a Pedro Solines, el exsecretario de la Administración Pública de Correa, a quien le entregó $250,000 para que le ayude a obtener contratos a Seguro Sucre. Juan Rivas Domenech, otro testigo, exdirectivo de la compañía, abonó a esa acusación. Afirmó que cuando presidía la empresa, Solines le ofreció resolver unas auditorías a cambio de contratos. Solines es el actual alcalde de Milagro por la Revolución Ciudadana. La Fiscalía y la Procuraduría de Ecuador pueden emprender asistencias penales y judiciales recíprocas con Estados Unidos para utilizar la información del juicio contra Carlos Pollitt y recuperar fondos de la trama de corrupción de Odebrecht. Los hechos nuevos a investigar involucran a exfuncionarios del correísmo que no han sido procesados en Ecuador, informa Jacqueline Rojas. La información revelada en el juicio contra Carlos Pollitt en Estados Unidos puede usarla la Fiscalía en Ecuador para abrir investigaciones penales. Entre los hechos nuevos a indagar está el supuesto pago de sobornos al exministro del Interior, José Serrano, al exsecretario de la Administración y hoy alcalde de Milagro, Pedro Solines, y al exsecretario jurídico Alexis Mera, identificado en la trama de corrupción de Odebrecht con el código Merenda. Los tres fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Otro hecho revelado en Miami fue la contratación dirigida de seguros para la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair a cambio de coimas. Primero tendría que la Fiscalía iniciar en sus tiempos una investigación y a través de una asistencia penal internacional traer esa información oficialmente al país y obviamente seguir los pasos que la Fiscalía considere que debe hacer. Santiago Terán fue el encargado de recuperar activos del Estado en el exterior durante la administración de Íñigo Salvador en la Procuraduría. Él explica que la Fiscalía puede avanzar a procesos penales y sentencias en Ecuador, pero además el Estado puede emprender acciones para recuperar fondos de la indemnización o incautación de bienes que la justicia estadounidense imponga al excontralor Carlos Pollitt. Hay instrumentos internacionales que lo permiten. La figura de cooperación judicial recíproca para recuperar activos. El Ecuador tiene que organizar todos los argumentos para poder presentarse ante Estados Unidos y también verificar que parte del dinero que puede haber sido encontrado allá es ecuatoriano. Sin embargo, Terán alerta que son procesos largos. Estados Unidos planea enviar más armas a Ucrania cuanto antes, luego de que el Senado aprobó la ley que facilita un paquete adicional de ayuda por $61,000 millones para la defensa ante la invasión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el apoyo sin el cual, ha dicho, perderían la guerra. La asistencia económica y militar de Estados Unidos se extiende a Israel y a Taiwán, alcanzando $95,000 millones en total. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley que ordena a la empresa china ByteDance vender la plataforma TikTok o será deshabilitada en ese país. Washington considera que hay un gran riesgo de seguridad por los datos de 170 millones de usuarios norteamericanos. Es un nuevo intento de Estados Unidos por prohibir la famosa red social TikTok, que tiene más de 1.500 millones de usuarios en el mundo. El presidente Joe Biden firmó la ley que le da 9 meses a la empresa ByteDance para venderla, pues el gobierno chino también tiene acciones y aseguran que es un riesgo para la seguridad.
Creen que la empresa podría verse obligada a entregar al régimen los datos de 170 millones de estadounidenses que tienen cuenta de TikTok y que China podría usarlos para influir en las elecciones presidenciales. China dice que esas preocupaciones son infundadas, pero firmada la ley, corren los plazos para la venta de TikTok, menos de un año según el documento, o quedará bloqueada en Estados Unidos. ByteDance se ha adelantado interponiendo una demanda para impedir la venta forzosa, pues en 2020 el entonces presidente Donald Trump ya intentó prohibir el funcionamiento de TikTok. La plataforma usada por jóvenes y adultos para la producción de videos se ha convertido en una fuente de entretenimiento, información e incluso un negocio lucrativo y está valorada en $225.000 millones. El gobierno de Estados Unidos pagará poco más de $138 millones a las víctimas de abuso sexual de Larry Nassar, el ex médico de la selección femenina de gimnasia olímpica. El Departamento de Justicia admitió que el FBI no actuó a tiempo cuando recibió las primeras denuncias, lo que le permitió al depredador sexual seguir violando a las jóvenes. Es un caso que estremeció a Estados Unidos. Los abusos de Larry Nassar contra cientos de jovencitas durante más de 2 décadas. El escándalo, sin embargo, no concluyó con la sentencia dictada en 2018 que mandó a Nassar a la cárcel por 175 años. Pues le siguió una investigación interna a partir de la demanda de varias víctimas contra el FBI, señalado por negligencia en las investigaciones, pues si bien recibió decenas de denuncias entre 2015 y 2016, argumentan que las indagaciones fueron muy lentas y no actuaron a tiempo, lo que le permitió a Nassar seguir agrediendo sexualmente a las integrantes del equipo femenino de gimnasia olímpica de las que era su médico. El Departamento de Justicia aceptó que no supo intervenir y ha anunciado que llegó a un acuerdo de más de $138 millones con más de 100 mujeres denunciantes. Con este y otros acuerdos previos alcanzados con la Federación de Gimnasia y con la Universidad de Michigan, de la que también era empleado Nassar, las indemnizaciones por este caso llegan a $1.000 millones pagados a unas 500 mujeres. 2 caballos desbocados corrían esta mañana por el centro de Londres. Pertenecen al ejército y escaparon de sus caballerizas en el Palacio de Buckingham. En total fueron 5 los caballos que huyeron durante un ejercicio rutinario, pues se asustaron por el estruendo cuando se desprendió una banda transportadora de concreto en una obra cercana. 3 soldados que entrenaban a los caballos fueron hospitalizados, mientras que los animales ya están de vuelta en el campamento. En 19 provincias ya terminó el procesamiento de actas de la consulta popular y referendo. Valeria Navarro sigue el escrutinio. 5 provincias aún no finalizan el proceso de escrutinio de las 11 preguntas de referéndum y consulta popular. Esmeraldas tenía hasta mediodía un avance del 99.7%, Manabí 99.6%, Guayas 98%, Pastaza el 88.34% y Morona Santiago el 85%. Guayas es la provincia con mayor número de actas con novedades. Por pregunta, hay entre 180 a 200 actas. En las otras 19 provincias finalizó el 100% del procesamiento de actas. Así, el porcentaje nacional de escrutinio es de 98.8%. En el extranjero, el proceso tampoco termina. En la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia hay 405 actas con novedades. En Canadá y Estados Unidos 278 y en Latinoamérica y el Caribe 31. El CNE informó que las actas que tienen novedades en el exterior deberán retornar al país para el recuento. El último paquete debe llegar el 6 de mayo. Una vez que finalice el escrutinio, el CNE proclamará inmediatamente los resultados. Entonces, se abrirá un periodo para que las organizaciones políticas presenten reclamos. A 5 días del regreso a clases en la costa, los padres buscan útiles escolares y uniformes para sus hijos. Cotizan listas de entre 30 y 40 artículos, pero aseguran que los precios están iguales o más altos que el año anterior, como informa Luis Alfredo Zúñiga.
Este es el panorama en los locales de venta de útiles escolares, uniformes y calzado en la costa. Padres de familia apresuran la compra de artículos que necesitan sus hijos, buscando los mejores precios. Quieren que no salga más caro que el año anterior. Los zapatos, 2 uniformes que le piden de diario, el de educación física, la mochila, todo esto, sí, unos 250 se está gastando uno. El aumento del IVA al 15% afectó levemente los precios. Sin embargo, hay comerciantes que decidieron no subirlos para atraer compradores. El Ministerio de Educación promueve la misma lista de útiles escolares del periodo anterior. Tiene entre 22 y 28 artículos. Sin embargo, a los locales llegan con hasta 40 productos que les piden en los planteles. Solo en útiles el gasto puede variar de entre 55 y 80 dólares. Me sorprendió, para la niña que está en segundo año le han enviado 7 cuadernos. Esta es la cotización más económica que halló una madre en Guayaquil para su hija que está en 5º grado, sin contar la mochila que bordea los 30 dólares. Entre los productos hay 5 cuadernos por 7 dólares, 3 plumas por $1, 3 lápices por $1.20, una caja de lápices de colores, $2, una caja de témperas a $3, un juego geométrico a $1.35, una caja de marcadores a $1.50, una goma $1.25, 2 pinceles $1, una tijera $2, un borrador 40 centavos, un sacapuntas 30. Esto suma $52.20. Hay que aumentar el precio de hojas de papel, cartulinas, un compás, marcadores permanentes, carpetas, calculadora y más. Otro gasto ineludible son los uniformes y los zapatos. Hay locales en la costa que venden el uniforme del diario en $40, al igual que el de educación física. Si son 2 uniformes, también son 2 pares de zapatos que se cotiza en $60. Que se optimice la lista de útiles, apoyado de una renovación tecnológica en las unidades educativas, es lo que piden los padres. Clima, estragos de las lluvias. Hay consecuencias de las intensas lluvias en Riobamba, en Cuenca, en Sucúa y en Tulcán. Vanessa Robles nos trae ahora esas imágenes. En Chimborazo, las lluvias colapsaron el sistema de alcantarillado, inundando 16 barrios en Riobamba. En el sector de La Dolorosa, los vehículos quedaron atascados. En el barrio Pucará, el agua alcanzó los 50 centímetros de alto e ingresó a las casas dañando enseres y muebles. 40 bomberos de 3 cantones y 20 empleados de la empresa de agua potable trabajaron por 5 horas para evacuar el agua con bombas de succión y usando herramientas para destapar el alcantarillado. En Carchi, personal médico sacó con escobas el agua que había ingresado hasta el pasillo del Centro de Salud número 1 de Tulcán. La lluvia también se filtró por las ventanas y el tumbado. En el centro del cantón, se taparon los sumideros y alcantarillas. El agua ingresó a las viviendas e inundó las vías Julio Robles y Chaupi Cruz. En Sucúa, Morona, Santiago, continúa la búsqueda de 2 personas tras el colapso del puente sobre el río Upano. Otras 9 fueron rescatadas por los organismos de socorro vivas y 5 fallecieron, detalló Gestión de Riesgos y ECU 911. Las lluvias y el deterioro de la estructura provocaron el desprendimiento de uno de los cables del viaducto colgante. Bastaron 20 minutos de lluvia en Cuenca para que el agua alcance los parterres del centro histórico. Tras un mes de sequía, el INAMI pronostica alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en el Austro hasta el 28 de abril. Desde el sábado suman 95 eventos peligrosos por lluvias y en lo que va del año, 260